Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Hola, queridos hermanos y hermanas en Cristo nuestro Redentor. Soy el Padre Carlos Leaño, misionero redentorista, y en este día quiero compartir contigo la palabra de Dios, que es el alimento para nuestra vida. Es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia, para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti, para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 9. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Segundo domingo del tiempo de Cuaresma. En este domingo estamos contemplando la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Aquí se nos invita a recordar aquel momento en el que los 3 discípulos de Jesús lo vieron en él resplandeciente, lo cual confirmó su fe. Hoy a nosotros se nos invita a escuchar al Señor. Hay que recordar que antes del momento de la transfiguración tuvo lugar el anuncio que Jesús le hace a sus discípulos de la pasión, muerte y resurrección. Además que les comunicó las exigencias de su seguimiento. Para aquellos hombres no todo estaba claro. Había dudas, habían incertidumbres y muchos cuestionamientos. El Evangelio nos dice que Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. ¿Qué sucedió? Su rostro se puso resplandeciente como el sol, sus vestiduras se volvieron blancas. Aparecieron Moisés y Elías, y una voz se escuchó desde el cielo que decía: Este es mi Hijo muy amado,
en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Todo esto sucedió en un momento muy providencial, y aquellos iban desanimados, asustados, confundidos por la noticia que Jesús les había comunicado. Este acontecimiento para ellos es muy importante porque los confirma en la fe. Descubren que lo que está sucediendo en realidad es el proyecto salvífico del Padre, y descubren que Jesucristo es el Hijo de Dios. Están tan a gusto y confortados que corren la tentación de querer quedarse allí instalados. ¿Qué nos enseña este texto hoy en día? Primero, los momentos de dificultad se aclaran cuando subimos al encuentro con Dios. Segundo, Jesús es el nuevo Moisés. Estando en el monte se aparecieron Moisés y Elías conversando, y en la presencia de ellos es cuando se escuchó la voz del Padre revelándolo como su Hijo amado. Esto nos enseña que así como Moisés subió en el Sinaí a la montaña para recibir las tablas de la ley y presentárselas al pueblo, hoy Jesús es presentado como la nueva ley, como el nuevo Moisés. Y tercero, debemos aprender a escuchar a Jesús. La palabra de Dios nos decía, escúchenlo. Debemos aprender a escucharlo en su palabra, en los acontecimientos de la vida, en nuestros hermanos, especialmente en los pobres y necesitados. Que el Señor te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.